Y otro tema muy interesante que nos compete a todos, que es el cambio climático. Todo el tiempo estamos hablando del cambio climático, mucho frío, mucho calor. ¿Qué está pasando? Bueno, para eso vamos a hablar con Fernando Forgioni, que está vía Zoom. Él es ingeniero agrónomo, docente de la Universidad Nacional de Villa María y fundador del Observatorio Regional de Cambio Climático de la misma universidad. Bienvenido, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, perdón, se me confunden los Estás horarios. metido ahí trabajando, investigando y viste, ya no sabés dónde estás, ¿sí? Pero No estamos. sé si es de día o de noche, ya viste, pasan Claro. los días y no te das cuenta. Me encanta ese acento ahí, cordobés. Pero bueno, para arrancar, ¿qué es el cambio climático? ¿Dónde estamos parados con respecto al cambio climático? Bueno, es muy buena la pregunta que haces porque hay mucha gente que se lo confunde al cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que ha tenido lugar a lo largo de la historia del planeta Tierra, Mm, pero ¿qué pasa? Nosotros ahora lo estamos viviendo potenciado por la influencia que tenemos como humanos sobre el clima, ¿no es cierto? Cuando claro. nosotros realizamos actividades que emiten los famosos gases de efecto invernadero, ¿sí? Vienen a potenciar un fenómeno que es natural en la Tierra, que es el efecto invernadero, Sí, ¿sí? Que sin el cual no viviríamos, porque la temperatura estaría por debajo de cero. Pero ¿qué pasa? Todos los gases que nosotros emitimos a la atmósfera sí. contaminan y potencian el efecto invernadero. Entonces, en los últimos años, los últimos 60 años sobre todo, hemos visto de manera casi exponencial, te diría, muy elevado este fenómeno. Esto empezó desde la revolución industrial, ¿no es cierto? Cuando se dio la revolución industrial, Sí, empezamos a emitir mucha cantidad de gases de efecto invernadero, pero claro. bueno, en los últimos 60 años esto ha ido en un aumento asombroso y bueno, se ha empezado a documentar el fenómeno del cambio climático, le llamamos antropogénico, porque es causado por los humanos. Pero bueno, volvemos a la pregunta, ¿qué es el cambio climático? Sí. El cambio climático es el cambio que se sostiene en el tiempo en el clima. El clima es la manifestación de un montón de fenómenos como es la temperatura, la humedad, eh, el viento, que se dan en un lugar determinado. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos inviernos fríos, sí, marcadamente fríos, y veranos más cálidos. Eso es el clima. Entonces, vemos que el cambio climático lo que hace es aumentar la aparición de todos estos fenómenos que tanto nos preocupan, como el que tuvimos hace muy poquito, la ola de calor tan intensa, eh, las sequías tan prolongadas, las lluvias, que son precipitaciones que se dan en mucha cantidad en poco tiempo. Entonces, lo que hace el cambio climático es aumentar lo que a nosotros nos importa, es esto, es, cambiemos la pregunta, es, Sí, ¿cuánto más posible es que tengamos fenómenos claro. extremos, claro, como la ola esta de calor, que Eso, son esto va a parte, seguir intensificándose, digo, tanto el calor como el frío, ¿esto va a seguir en aumento? O sea, ¿qué nos depara de claro. acá a 10 años, por ejemplo, en cuanto a clima? Ujú. Acá la pregunta que hay que cambiar la pregunta, no es si va a haber o no va a haber, porque olas de calor en Argentina es histórico que en enero hemos tenido y vamos a seguir No, eso teniendo sí, olas de pero la calor. pregunta es si esto se va a seguir intensificando cada vez más. A eso iba. Justamente, tenemos que preguntarnos cuánto más seguido las vamos a ver. O sea, Claro. en los próximos años, si nosotros no tomamos acciones concretas para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, estos fenómenos los vamos a ver multiplicados. Carolina Wow. Vera comentaba hace unos días, ella es una eminencia en estos temas, una referente. Carolina del Departamento de Ciencia de la Atmósfera comentaba que si en los próximos años no reducimos nuestras emisiones, vamos a ver las olas de calor multiplicadas por 8. O sea, No, el, qué el horror. suceso de Claro. ola de calor se va a ver multiplicado. O sea, los vamos a tener cada vez más seguidos, Wow. cada vez van a durar más, ¿sí? Y cada vez vamos a tener, podemos llegar a tener temperaturas más elevadas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver olas de calor cada vez más seguido, vamos a ver
precipitaciones en muy poco tiempo, cada vez más seguido. Ese es el peligro que nos encierra el cambio climático, ¿no es cierto? Fe- Fer, Sí, pero nada, que estamos llegando justo al final del programa, me parece un tema súper interesante. Para cerrar así cortito, ¿qué podemos hacer nosotros para emitir cada vez menos gases? bien, no me quiero demorar y robarles más tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es exigirle a nuestros gobiernos que adopten políticas que lleven a contaminar cada vez menos. Ese es el rol Claro, primordial que nosotros tenemos, porque nosotros podemos reciclar, podemos hacer todo lo que sí, queramos, que está bárbaro, pero tenemos que lograr que los países como países emitan menos cantidad. Así que nuestro rol es demandarle a los gobiernos políticas más limpias, por así claro. decirlo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, este tema da para seguir charlándolo, Fernando, así que vamos a comunicarnos nuevamente en algún programa de los que vienen próximamente, así que muchísimas gracias por estar ahí desde Córdoba para Desde el Conocimiento. Muchísimas gracias. No a ustedes por el tiempo. Buenas noches.